El paciente ingresa al consultorio médico, el doctor lo recibe cordialmente presentándole y explicando en qué consistirá la consulta. El médico comienza con la anamnesis detallada. En la semiología abdominal, el orden tradicional de inspección, palpación, percusión y auscultación se van a modificar. Primero se realiza la inspección, seguido de la auscultación, la percusión y finalmente la palpación. Este enfoque preserva los sonidos abdominales espontáneos antes de ser alterados por maniobras físicas. Sin embargo, se ha reducido la práctica detallada de la semiología abdominal por la introducción de técnicas de diagnóstico como la ecografía, tomografía computarizada y la resonancia magnética. Esto se debe a publicaciones que cuestionan la sensibilidad y especificidad del examen físico, considerándolo menos confiable. Posteriormente, el paciente es invitado a colocarse sobre la camilla para iniciar la exploración física. En la semiología abdominal es muy importante tener en cuenta la posición del médico y del paciente. El paciente se debe encontrar derecho recostado sobre la camilla y sus brazos deben encontrarse al costado, su cabeza sobre una almohada. La línea superior o subcostal pasa por la parte inferior de las décimas costillas y la inferior a través de las crestas ilíacas, y dos líneas verticales que pasan por el punto medio entre la espina ilíaca enterosuperior y la línea media. Así delimitamos los hipocondrios izquierdo y derecho, el epigastrio, los flancos izquierdo y derecho, las fosas ilíacas izquierda y derecha, y en el centro el hipogastrio y la región umbilical. En primer lugar, se realiza la inspección. En la inspección estática se debe observar la forma del abdomen, que en condiciones normales es plano en la parte superior y levemente abovedado en la parte inferior. La inspección continúa haciendo que el paciente aumente la presión intraabdominal por contractura de la pared abdominal, lo que se conoce como maniobra del esfuerzo. Al elevar la cabeza con oposición puede poner en manifiesto hernias, eventraciones o la separación de los músculos rectos anteriores del abdomen. La auscultación del abdomen es un método sencillo y se realiza apoyando la membrana del estetoscopio sobre la pared abdominal, con el paciente respirando lentamente o en apnea. En ocasiones normales se escuchan ruidos hidroaéreos, también llamados borborismos, que son suaves, continuos, entre 5 a 30 por minuto. Lo importante aquí es reconocer cuándo estos están aumentados o disminuidos. Generalmente están aumentados y acompañados de dolor o cólico en el caso del hilo no obstructivo. Están disminuidos y con dolor continuo en el caso de la peritonitis y están disminuidos y sin dolor en el caso del ilion paralítico. Además de los ruidos hidroaéreos, el estetoscopio debe recorrer el abdomen tratando de percibir otros sonidos, entre ellos los soplos. Los soplos suelen encontrarse en el 20% de las personas sin significado patológico, pero el hallazgo de un soplo sistodiastólico se sospecha de hipertensión renovascular. Se pueden auscultar soplos en la superficie hepática, en los hepatocarcinomas y los hemangiomas, y también sobre el hígado y el vaso perivisceral hepático y esplénico. En la hipertensión portal en ocasiones se ausculta un murmullo venoso a nivel umbilical que es de tono suave e indica repermeabilización de la vena umbilical. La percusión debe hacerse con suavidad y dejando apoyado el dedo percutor en cada golpe sin rebote, que suele ser único a diferencia del tórax, donde se aplica 2 golpes y se lo hace con rebote. La razón es la diferencia de sonoridad de ambos compartimentos. Más breve y bajo el sonido respiratorio y más prolongado y retumbante el sonido abdominal. Se percute de arriba hacia abajo en forma radiada, comenzando desde el apéndice sifoides hasta el hipogastrio. Su utilidad radica en delimitar órganos macizos como el hígado y vaso, o tumoraciones que dan un sonido mate al resto del abdomen que normalmente es timpánico. Con la percusión se delimitará también el espacio semilunar de Traube, porción torácica del hipocondrio izquierdo que va a estar delimitado por el hígado a la derecha, el vaso a la izquierda, el corazón por arriba y el reborde costal por abajo, el cual normalmente es timpánico y son causas de matidez del espacio de Traube, la esplenomegalia, el derrame pleural izquierdo, el agrandamiento del lóbulo izquierdo del hígado y los tumores voluminosos del techo gástrico. La maniobra de la onda cística se coloca en la mano izquierda con los pulpejos de los dedos en la fosa ilíaca izquierda, el dedo pulgar en la línea media por debajo del ombligo y se golpea
con el pulpejo de los dedos de la otra mano en la fosa ilíaca derecha. El dedo pulgar bloquea la onda que va por la superficie. Si hay líquido en la cavidad, los pulpejos de los dedos de la mano izquierda van a percibir esa onda intraabdominal. La segunda maniobra requiere de la presencia de hepatomegalia, porque consiste en aplicar los dedos de la mano derecha perpendiculares sobre el abdomen, aplicados sobre la superficie del hígado, y a través de un golpe de presión sumergirlo en el líquido acético, semejando la sensación que genera el hundimiento de un cubo de hielo en un vaso de agua. Por último, la tercera maniobra es la que mayor sensibilidad y especificidad tiene. El paciente colocado en decúbito lateral derecho se percute una zona de matidez inferior con un límite que deja por arriba una zona de sonoridad. Al colocarlo en decúbito lateral izquierdo se verifica el fenómeno inverso, es decir, del hemiabdomen derecho una zona de sonoridad y del hemiabdomen izquierdo una zona de matices con un límite superior, lo que significa que el líquido se ha movilizado de un lado hacia el otro. La palpación abdominal puede ser realizada con el pulpejo de un dedo, llamado palpación digital. En estos casos, la palpación digital se utiliza para identificar o explorar los orificios enearios para buscar el signo de Godet en la pared abdominal en los casos de anasarca, o para identificar o buscar puntos dolorosos abdominales en los cuales se ha descrito una gran cantidad. Los relevantes, como el punto superior de McBurney, se encuentran en la unión entre el ombligo y la espina ilíaca superior. En este lugar, de manera digital, se explora el dolor al presionar sobre la pared abdominal con la punta de un dedo, y esto es indicativo de apendicitis. Este mismo punto puede explorarse del lado izquierdo en la fosa ilíaca izquierda, y al presionar y despertar dolor lo llaman también punto de McBurney izquierdo, y es positivo en los casos de diverticulitis. Con el pulpejo de los dedos, acercar o relajar la pared hacia la mano que explora. Esta es la maniobra de Galambos. O con el talón de la mano izquierda, comprimir cerca de la maniobra exploradora para facilitar así el desplazamiento de las vísceras hacia la mano que explora la palpación superficial. Comprende lo que se llama maniobra de la mano escultora o de Merlo, que consiste en recorrer suavemente la superficie abdominal con la palma de la mano abierta y permite reconocer si existen zonas sensibles al dolor y puede confirmar o aumentar la percepción de zonas sobrelevadas localizadas de tumores o abultamientos, que fueron verificados por la inspección. Si efectivamente encontramos una tumoración sobre la superficie abdominal, tumoración en sentido anatómico de bulto, se realiza la maniobra del esfuerzo. ¿Qué hacemos en el que el paciente se incorpore y palpamos esta tumoración? Si al incorporarse el paciente la tumoración se percibe con más claridad, que estaba por delante de los rectos anteriores, si la tumoración desaparece es porque la contracción de los rectos anteriores la ocultó, porque estaba dentro de la cavidad. Lo último que se realiza es la toma de la tensión abdominal. Se realiza por medio de movimientos palpatorios leve metacarpofalángicos, desde el hipogastrio hacia la zona superior del abdomen, tratando de percibir la resistencia que ofrece la pared abdominal, siempre desde la zona inferior hacia la zona superior. Hay menor resistencia en la zona inferior y mayor resistencia en la zona superior por la presencia de vísceras macizas, y puede ocurrir que al llegar al epigastrio se sienta con la toma de la tensión abdominal un chapoteo gástrico, que corresponde a la presencia de líquido retenido en el estómago. Este se percibe de mejor manera modificando la maniobra utilizando la punta de los dedos y generando un hundimiento del epigastrio, lo cual va a magnificar el fenómeno de chapoteo gástrico que identifica el síndrome pilórico. En la fase de atonía, la resistencia a esta maniobra habla de la defensa abdominal, la cual corresponde a los casos de presencia de peritonitis localizada o generalizada. Este fenómeno se puede magnificar realizando la maniobra de descompresión, es decir, se palpa profundamente y descomprimimos bruscamente. Este dolor generado por la maniobra de la descompresión es bastante característico en muchos casos, aunque no siempre está presente en el síndrome de compromiso peritoneal. La palpación profunda comprende la palpación de las vísceras huecas y las vísceras sólidas o macizas. Para la palpación de las vísceras huecas se utiliza la única maniobra que se llama maniobra del deslizamiento de Glenard o Hausmann. Es una maniobra monomanual o bimanual colocando los pulpejos de ambas manos unidos y dejando por arriba los dedos índices, y desplazamos sobre la víscera hueca, piel y celular.
tratando de describirla como si fuera un tubo. El colon ascendente que corre en este sentido se palpa colocando las manos perpendiculares al eje mayor. El colon transverso no se palpa porque está tapado por el delantal de los epiplones, y el colon descendente y el sigmoide se palpan de igual manera que el colon ascendente, el ciego y el sigmoide. Normalmente se palpa del tamaño del grosor de un pulpejo de dedo, ocupando habitualmente por materia fecal de todas las vísceras huecas del abdomen. Lo más importante es la aorta, sobre todo en el adulto mayor. Como la aorta es un órgano retroperitoneal, se utiliza una maniobra complementaria. La mano izquierda se apoya sobre la mano derecha, haciendo presión y dejando libre la mano derecha para recibir el latido aórtico, y tratando de identificar si el latido es expansivo, lo que haría sospechar de la presencia de un aneurisma. La palpación del hígado puede ser realizada de manera monomanual o bimanual. La manera monomanual simple coloca la mano orientando el pulpejo de los dedos hacia la parte costal, comenzando desde la fosa ilíaca derecha por fuera de los rectos anteriores, realizando movimientos metacarpofalángicos desde la fosa ilíaca derecha, porque el hígado crece en sentido de arriba hacia abajo. Si al llegar al reborde costal no se ha percibido ningún borde, se le indica al paciente que respire hondo tratando de percibir el borde hepático, que al tener contacto con el diafragma se siente en la inspiración. Cuando el paciente terminó de inspirar, se hunde la mano y se toma una nueva posición y se respira hondo dejando la mano al acecho para tratar de percibir el borde hepático. Esto mismo debe realizarse también sobre el epigastrio, ya que el hígado puede aumentar de manera simétrica su tamaño y puede existir una hepatomegalia en el lóbulo izquierdo del hígado. La otra maniobra monomanual de mucha utilidad es la que se conoce como mano de cuchara. Se juntan los dedos tratando de simular una cuchara y la mano asciende por fuera de los rectos anteriores, desde la fosa ilíaca derecha, buscando atrapar el borde hepático, como si fuera una cuchara. Al llegar al borde hepático y no percibirlo o no palparlo nuevamente, se le pide al paciente que respire hondo, dejando la mano al acecho, tratando de percibir el borde. Se palpa el borde hepático 1 o 2 dedos por debajo del reborde costal. En inspiración profunda, la maniobra de Murphy se utiliza para poner en evidencia el compromiso inflamatorio de la vesícula biliar, como por ejemplo en la colecistitis aguda. La mano izquierda abraza la parrilla costal derecha del paciente y el dedo pulgar se coloca en la unión entre el reborde costal y el reborde externo de los rectos anteriores. La mano derecha hace lo mismo del otro lado, se presiona con los pulgares y se le indica al paciente que respire hondo. La maniobra es positiva cuando, aparte de despertar dolor, corta la respiración. También puede palparse el hígado de manera bimanual. Una de las maniobras es la maniobra de Schafer, en donde la mano derecha va por delante como tomando la tensión abdominal y la mano izquierda coloca el dedo índice y medio con el pulgar en la posición de la zona llamada ángulo costo muscular, de la forma que la mano está en el plano posterior, haga movimientos hacia adelante, tratando de hacer pelotear el hígado, y que la mano que está por delante perciba esta maniobra de peloteo hepático o de Schafer. Otra maniobra muy útil es la maniobra de enganche, en donde las dos manos unen sus dedos dejando los índices libres, formando una línea que avanza en sentido paralelo al borde hepático. Al llegar al borde costal no se ha percibido ningún cambio de resistencia. Se deja la mano al acecho y se le pide al paciente que respire profundo. Otra maniobra de utilidad, sobre todo en la palpación del hígado graso, es la maniobra de Hilbert, que consiste en colocar la mano izquierda perpendicular y la mano derecha paralela al borde hepático, realizando movimientos metacarpofalángicos, haciendo que se busque el borde hepático, y si el hígado se palpa no significa que el paciente tiene hepatomegalia. Para poder hablar de hepatomegalia se debe determinar el borde hepático por palpación y el límite superior hepático por percusión. Se percute sobre la línea de la clavícula descendiendo y buscando el cambio de sonoridad respiratoria por matidez o submatidez, y allí se traza una línea que divide al límite superior hepático. Entre esta línea y el borde inferior hepático no debe de ser de más de 12 centímetros, lo que identifica a la hepatomegalia.
La palpación del vaso puede ser realizada desde la derecha o desde la izquierda del paciente, en dos posiciones, decúbito dorsal o en posición intermedio lateral en decúbito dorsal. Se comienza la palpación del vaso desde la fosa ilíaca derecha, ya que el vaso crece en forma oblicua. Se realizan movimientos metacarpofalángicos, tratando de llegar a la parte costal, identificando si hay un cambio de consistencia o la palpación de un reborde. El vaso, al igual que el hígado, tiene movilidad respiratoria. Por esto, frente a la ausencia de palpación del borde esplénico, se le dice al paciente que respire hondo. Para que una esplenomegalia sea accesible a la palpación del vaso, debe de haber duplicado su tamaño, por eso la percusión en el punto de la intersección de la línea axilar anterior con la última costilla es reconocido como punto de Kastel, el cual, si se encuentra sonoridad, permite descartar prácticamente el hallazgo de esplenomegalia. Con cualquier otra maniobra palpatoria, la palpación del vaso desde la derecha con las dos manos, colocamos una mano sobre la parrilla costal para exponer más el vaso, con la mano exploradora, y de esta manera tratamos de mejorar la percepción del borde esplénico. La palpación del vaso desde la izquierda del paciente puede hacerse también en decúbito dorsal y además en decúbito intermedio lateral o en decúbito dorsal. Puede ser monomanual o bimanual. La maniobra manual puede hacerse con la mano en cuchara, ascendiendo siempre desde la fosa ilíaca derecha hasta el reborde costal izquierdo. Si al llegar no se percibe el borde esplénico, al tener el contacto respiratorio, se solicita al paciente que respire hondo, dejando la mano al acecho, tratando de percibir el vaso. Esta maniobra también puede hacerse bimanual al utilizar la mano derecha en cuchara y la mano izquierda presionando la parrilla costal, tratando de deprimir y mejorar la accesibilidad al vaso. Otra variante es la de Middleton, en donde el paciente coloca su mano izquierda detrás de la parrilla costal y esto aumenta la exposición del hipocondrio izquierdo y de la parrilla costal izquierda para palpar el vaso. Por último, para la palpación del vaso en decúbito intermedio lateral se le solicita al paciente que se coloque en decúbito lateral con el brazo izquierdo cruzado delante del tórax, la pierna derecha extendida y la pierna izquierda flexionada. La variante de Nageli consiste en colocar la rodilla sobre la espalda del paciente y sacar al paciente de decúbito lateral hacia la posición de 45 grados, que es el decúbito intermedio lateral. Puede realizarse la palpación del vaso de manera bimanual, con la mano derecha comprimiendo la parrilla costal y palpando con la mano izquierda, tratando de percibir la superficie o borde esplénico. La palpación del riñón se realiza con la técnica de bullones o palpación bimanual, en donde se palpa el riñón izquierdo con la mano izquierda y el riñón derecho con la mano derecha. La mano izquierda en este caso se desplaza desde la fosa ilíaca izquierda hacia el flanco, por fuera de la línea de los rectos anteriores, y la mano derecha en oposición generando movimiento de peloteo. La semiología renal se completa realizando la maniobra de puño percusión lumbar. Se percute con el canto cubital de la mano o con el puño en ambos lados, tratando de despertar dolor, el cual se encuentra presente cuando hay distensión de la cápsula renal o inflamación de la cápsula renal, como en los casos de pielonefritis aguda.